Bienvenidos a su programa, A Toda Salud. Ya saben dónde pretendemos que ustedes se sientan bien. Pues como decimos muy a menudo, desde la cabeza hasta los pies hay que sentirse bien al completo, y para sentirse bien con los pies y llena de frutos tenemos un especialista, ¿no?, en este programa que es indiscutible. Por supuesto que sí, nosotros cuidamos de nuestra salud y la de nuestros espectadores, y hoy nos acompaña el doctor Juan Pablo Jiménez. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Encantado de estar aquí en este programa y hablar de esa parte tan fundamental y tan imprescindible como son nuestros pies. Desde luego. También, ya saben, que pues les damos la bienvenida a su programa porque ustedes pueden participar a través de un número de teléfono. El número de teléfono del programa pueden realizar las consultas que tengan sobre, por supuesto, esa parte tan importante, como dicen en nuestro cuerpo, que son los pies. Es el 91 543 22 94, ese que tiene en pantalla, 91 543 2294. Hay otro teléfono que es directamente el de Clínica Jiménez, donde pueden llamar para tener esa primera consulta, que es completamente gratuita, es donde se realiza el diagnóstico de cuál pueda ser la patología que tengan ustedes en los pies y se ofrece las distintas soluciones. El teléfono de Clínica Jiménez es el 91 367 0071, 91 367 0071. Y aparte de todas estas vías tenemos lo que es la tercera vía, que son las preguntas de Irene, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces... ¿Empezamos conmigo? Sí, porque los espectadores últimamente dicen, hay menos preguntas de Irene, nos echamos en falta. Pues a ver, alguna pregunta que tengas tú por ahí guardada. Lo que he echado en falta últimamente en los últimos programas, doctor, es que ningún espectador nos ha preguntado acerca de los juanetes, y creo que es un problema que tiene gran parte de la población, sobre todo con una edad avanzada, y es verdad que hace días que no hablamos sobre ello, así que ¿qué nos podías contar? Pues vamos a ver, el juanete es un crecimiento anormal del hueso, es una protrusión que sale en la primera articulación metatarsofalángica. Recordemos que en el medio pie hay unos huesos largos llamados metatarsos. Bueno, pues en el primer radio aparece un crecimiento. Ese crecimiento es de las pocas patologías que vamos a evidenciar a nivel visual, ¿no? Porque la mayoría de las patologías o bien cursan en silencio o bien cursan sintomáticamente, pero no se evidencian a nivel visual, no se ven, ¿no? En cambio el juanete sí, la persona sabe que hay una protrusión, que hay un crecimiento, que no es lo más importante es que siempre cursa ese juanete con desviación del primer dedo. Recordemos que el primer dedo es el más importante en la última fase de la marcha. Nosotros cuando andamos, cuando caminamos, apoyamos con el talón, apoyamos con toda la planta y despegamos con ese primer dedo para propulsionar el miembro contralateral. ¿Qué ocurre? Que si ese primer dedo no está en su posición anatómica, en su posición funcional, lo que van a hacer otros huesos es coger una competencia que no les compete, con lo cual vamos a sobrecargar. Cuando decimos vamos a sobrecargar, significa que vamos a hundir unos huesos largos, como hemos comentado, que son los metatarsianos, y esos huesos no solamente se van a ir hundiendo, sino estrechando el espacio intermetatarsal, el espacio entre hueso y hueso, con lo cual puede provocar patologías concomitantes como son neuromas, neuritis, que son inflamaciones del tejido nervioso. Pueden aparecer dedos en garra, en martillo, en cuello de cisne, que son alteraciones patológicas que aparecen en la zona distal de los dedos, y esto va a repercutir irrefutablemente a los 28 huesos unidos entre sí por infinidad de ligamentos y tendones, e inmediatamente a todo el aparato locomotor, como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo tratar el juanete. Es verdad que la mayoría de las personas que lo padecen suele cursar sin sintomatología dolorosa, sin dolor. Esto no significa que sea más importante aquel que curse con dolor. De hecho, hay una estadística que nos dice que el 90% de las personas que padecen el juanete, que padecen esta patología, va a cursar en silencio, ¿no? Y un 10% con dolor. ¿Qué ocurre? Que aquellas que cursan con dolor inmediatamente van al especialista, ¿no? Pero es igual de patológico a nivel biomecánico, a nivel estructural, como aquellas que cursan sin sintomatología. Por eso es importantísimo tratar esta patología siempre que aparezca un crecimiento anormal. Convendría tratarlo bien con tratamientos conservadores o bien tratarlo con tratamientos definitivos. Desde luego, para ello tenemos, pues por ejemplo, de tu clínica, la Clínica Jiménez, ya más de 25 años de experiencia, ¿no? Exacto. Y siempre pues con esa misma línea, que es ofrecer la primera consulta gratuita.
Eso sí, antes hay que pedir cita, hay que llamar al número de teléfono de la Clínica Jiménez, el 91 367 0071, 91 367 0071. Tenemos una llamada a través del número de teléfono del programa, que ese es otro, ese es el 91 543 22 94, y quien nos ha llamado es Ana María. Ana María, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal, Ana María? Buenas. Pues los pies fatal, porque es que los tengo de martillo. Sí. Los dos gordos no, a partir del gordo los tres seguidos. Y los Sí. tengo de martillo y aparte me han salido al lado del martillo como otro hueso, Sí. hace entiendo. unos 3 meses. Y Sí, entonces, sí. claro, y me molesta bastante para andar y no puedo llevar de un calzado. Por muy cómodo que me lo merque y ancho, me molestan igual los pies. Claro, exacto, porque le traumatizan. Es verdad que un dedo en garra, en martillo, en cuello de Sí, cisne, sí, que son sí. alteraciones patológicas que aparecen a nivel distal, a nivel de los dedos, pues provocan microtraumatismos repetidos con el dorso del calzado. Ese microtraumatismo repetido, con el tiempo, provocará dolor y provocará signos externos patognomónicos como es la callosidad, ¿no? La callosidad siempre es una respuesta de nuestro organismo Ya. frente a una agresión. Es un componente externo el que traumatiza y un componente interno a nivel de tejido óseo el que traumatiza las partes blandas de la piel se defiende provocando el callo. Ya, Entonces, ya. por mucho que nos quiten esa callosidad, Sí. vuelve a recidivar, vuelve a Sí, salir, sí, etcétera. sí, Y no solamente eso, sino que según vayamos cumpliendo años, el tejido blando, la piel, cada vez se hace más fina y más propensa a ulceraciones, ¿no? Por eso hay muchas personas con edades un poco más avanzadas donde se tienen que hacer agujeros en el calzado, ¿no? Para que sobresalgan ya. esos dedos, ¿no? Sí. Y he de decirle que hoy en día, gracias a Dios, pues hay soluciones y soluciones definitivas a este problema, ¿no? Que consistiría en poner un punto de anestesia local, se hace una pequeña incisión, se remodela la articulación para dejarla en su posición recta para que tenga su movilidad adecuada, Es que ¿no? aquí el médico de cabecera me dijo, dice, es que de forma que tienes tú los dedos, porque los tengo en los dos pies, dice, Sí. eso habría que mandarte para que te lo vean y operar, porque otra solución ahí no... Claro, exacto. No hay. O sea, hay dedos reductibles y irreductibles, reductibles que vuelve a su estado normosómico por medio de masajes o por medio de ortosis de Sí, silicona, ya, de ya, férulas, tal. sí. Pero hay otras veces que son irreductibles, Sí. ¿no? Y los irreductibles, irrefutablemente, por mucho tratamiento conservador que se paute, no va a volver a su estado primitivo. Entonces ahí el tratamiento de elección sería una pequeña intervención donde la recuperación es rápida, el posoperatorio suele ser indoloro y puede proseguir haciendo su vida relativamente normosómica normalizada. Entonces, bueno, se ha avanzado mucho en ese campo. Entonces era aconsejable operarme, ¿verdad? En principio, hombre, hay que ver, ¿no? Hay que Ya, hacer un ya. estudio biomecánico, Sí, ya, hay que hacer un ya. estudio fluoroscópico y a partir de ahí se evidencia qué tipo y qué grado de alteración presenta y una vez que tengamos ese diagnóstico, pues pautar bien un tratamiento conservador o bien pautar un tratamiento definitivo como es la intervención. Si quiere, Ana María, le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, donde puede llamar para tener esa primera consulta gratuita y que ahí ya definitivamente pues le digan cuáles son las distintas soluciones. Espérate. ¿Tiene para anotar? Es que, Sí. es que voy a coger un momento el boli y lo voy a anotar. Perfecto, lo mejor, que si no, los teléfonos No, se olvida y se los ya olvida. lo tengo en la mano, ya. Estupendo, pues 91 91 367 367 00 00 71. 71. Eso es. Ese es el teléfono de la clínica y usted puede llamar y pedir consulta con el doctor, que Ya, esa ya. primera consulta es gratuita y le dicen en concreto el caso. Ah, vale. Muy bien. Vale, pues muchas Pues, gracias, ¿eh? Gracias a usted por su llamada. Ya saben, bueno, pues como en el caso de ella, no solamente para Ana María, es el caso de todos los pacientes que van a la Clínica Jiménez, que esa primera consulta siempre es gratuita, pidiendo la cita previamente, por supuesto, 91 367 0071. La Clínica Jiménez está en la calle... Alcalá, número 378. Lo tenía casi en la punta de la lengua. En Madrid. Pero reciben, por supuesto, pacientes de todas partes. Y nosotros tenemos aquí otro número de teléfono, el de teléfono del programa, que también se me ha olvidado. Pues ese
¿No tienes para apuntar? Bueno, en el ordenador. ver, Yo me lo he apuntado hace un ratito, por sí. si acaso. Es el 91 543 22 94 91 543 22 94. Lo he apuntado. Lo que no sé es quién nos puede haber llamado ahora. Pues ahora nos ha llamado otra espectadora y es María Candelas. ¿Qué tal, María Candelas? Bienvenida. El doctor la escucha. Uy, parece nos que ha cortado? parece que se ha perdido justo la llamada. A lo mejor directamente cogió ya nota de la clínica Jiménez y llamó directamente al doctor. Hablando precisamente del diagnóstico y de esa política que, como comentas, de siempre has tenido en la clínica, qué importante es dar el diagnóstico preciso y exacto, ya no solamente para nuestra tranquilidad, sino para poder dar un buen remedio, ¿no? Exacto. Es verdad que las cirugías del pie han tenido muy mala política, ¿no?, durante muchísimos años, y esto es porque no se hacían diagnósticos certeros, se veía un juanete, pero no se analizaba cuál era la angulación intermetatarsal, no se veía qué tipo de crecimiento, qué tipo de metatarsiano a nivel morfológico, etcétera, ¿no? O sea, qué tipo de actividad física, el tipo de morfología de pie. O sea, son datos fundamentales para luego pautar una técnica quirúrgica apropiada para que no vuelva a recidivar, no vuelva a salir, ¿no? Y para eso hay que hacer esos diagnósticos totalmente certeros, ¿no?, para luego no errar en el tratamiento, ya sea en el tratamiento conservador o en el tratamiento definitivo, ¿no? Por eso estamos muchos especialistas dedicados exclusivamente a esa parte tan fundamental de nuestro cuerpo como son nuestros pies, ¿no? Que no nos damos cuenta de la importancia que tienen hasta que presentamos pues una alteración, una malformación, ¿no? No vemos lo que nos puede paralizar, ¿no?, nuestra vida, porque un dolor en el pie, una patología que curse con alteraciones, irrefutablemente no se va a quedar alterado ahí, ¿no?, sino que va a ir alterando todo ese gran aparato locomotor como es tobillo, rodilla, cadera y columna. Por eso es importantísimo concienciarse, acudir al profesional que se dedique exclusivamente a esa parte tan distal de nuestro cuerpo como son nuestros pies y hacer el diagnóstico certero, ¿no? Para eso hay que tener pues una tecnología avanzada como es el fluoroscopio, el fluoroscan, el banco de marcha computerizado. Son 3 medios de diagnósticos imprescindibles para saber la etiología, la causa y a partir de ahí pautar ese tratamiento, ¿no?, como hemos comentado, bien conservador o bien definitivo. O sea, que por hacer un poco la idea más o menos gráficamente, lo de tener un juanete no es solamente yo tengo un juanete, se arregla de esta forma, sino que si pongamos el dedo está un poco desviado así, puede ser distinto que si está más desviado, ¿no? Exacto, o exacto. Incluso como haya afectado a los demás dedos. Exacto. Hoy en día vas, por lo menos en el caso tuyo, es al caso concreto, al caso personal. Hay que ver, hay muchos factores, ¿no?, que hay que analizar, o sea, el tipo de morfología de metatarsiano que tiene, el tipo de cabeza metatarsal, cómo está ese cartílago articular, cómo está esa cápsula articular, cómo existe, si existe o no, desviación intermetatarsales o interfalángicas. Hay que ver la dimensión del propio metatarsiano frente a los metatarsianos adyacentes, etcétera. O sea, son factores fundamentales. Hay que ver también cómo camina ese paciente, si está ponderando mucho ese primer metatarsiano o pondera más los demás metatarsianos, si hay afectación concomitante a los metatarsianos colindantes, etcétera. Entonces, bueno, son muchos factores que hay que tener en cuenta para luego realizar esa técnica quirúrgica apropiada para que no vuelva a recidivar, porque esta es la pregunta típica de todo paciente, ¿no?, y que nos lo hacemos cada vez que nos vamos a intervenir cualquier persona de cualquier especialidad, ¿no? Bueno, pero esto vuelve a recidivar o vuelve a salir esta patología o es susceptible de alteraciones. Pues si se diagnostica bien, se hace un diagnóstico fiable, irrefutablemente, y la técnica quirúrgica es la apropiada, eso no vuelve a recidivar, no vuelve a salir, no vuelve a dar ningún tipo de problema, lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida del paciente. Por eso es imprescindible ir a superespecialistas en determinadas partes de nuestro organismo, y en este caso lo que nos compete es el pie. Estupendo, super especialistas que recordemos no es que sean superhéroes o que están tan de moda, casi en el caso del doctor Jiménez, pero que luego tiene esa super especialidad que es el pie y bueno, pues además tiene esa, por así decirlo, super oferta
que es que básicamente ustedes llaman al número de teléfono de Clínica Jiménez, el 91 367 0071, 91 367 0071, y siempre la primera consulta en Clínica Jiménez es gratuita. Ahí se diagnostica cuál puede ser la patología y se ofrecen las distintas soluciones. Tenemos otro número de teléfono, que es el teléfono del programa, y ahí creo que hemos tenido alguna llamada y además casi como que tiene que ver un poco conmigo, ¿no? Sí, ¿Lo puedes confirmar? un tocayo tuyo, Antonio, nos ha llamado. No hemos podido recuperar la llamada de María Candelas, así que vamos a dar la bienvenida a otro de nuestros espectadores. Antonio, ¿qué tal? Adelante con su pregunta. Hola, mire. ¿Qué tal, Antonio? Coméntenos. Hace la cosa de 25 años tuve un derrame cerebral. Sí, entiendo. Y se me paralizó la parte izquierda. Sí. Tengo parálisis en la parte izquierda y entonces no tengo movimiento en el tobillo ni nada. O sea, se me ha quedado, digamos, el pie equino. Exacto, un equino varo. Sí, sí. Entiendo. ¿Eso tendría solución? Pues vamos a ver, muy difícil, ¿no? Cuando hay una alteración a nivel de tejido nervioso es muy difícil volverlo a su estado primitivo. Al ser el derrame cerebral, Entonces, ¿verdad? Claro, porque hay un daño cerebral. Ahí lo suyo sería llevar una férula, que entiendo yo que llevará, una férula de Dennis Brown, para evitar ese equinismo del pie. No llevo nada, ¿eh? No llevo nada. ¿No lleva nada? Pues irrefutable, ¿eh? El tener que llevar, porque si no cada vez va a haber mayor flacidez también a nivel de tejido muscular y se va a tropezar con facilidad, se va a caer, etcétera, ¿no? Entonces hay que llevar una férula, a veces sí que hay que llevar también un buen soporte que redistribuya y equilibre mejor todo su peso corporal y eso le ayude sobre todo a la hora de dar un paso más firme, ¿no? Y que ese equilibrio pues sea perfecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí es fundamental no dejarse, ¿eh? Sí, sí. Bien. Si quiere, le recuerdo el número de teléfono de Clínica Jiménez, donde puede llamar para ver su caso en concreto. Es el 91 367 00 71. Lo sabe usted mejor que yo, desde luego. Y para ver, bueno, pues mantener lo mejor posible, ¿no? Exacto, de todos modos también sí que sería importante el que ejercitara muscularmente bueno, pues toda la musculatura de su cuerpo, ¿no? Y para eso también un tratamiento fisioterapéutico pues sería fundamental. Muy bien, pues gracias Antonio por su llamada. Ya saben ustedes ese número de teléfono de Clínica Jiménez, que es el 91 367 0071. Tenía como algo de musical, ¿no? Bueno, creo más que o tiene menos, más sí. musical cuando lo dices tú que cuando lo digo yo. Pero bueno. Y bueno, Clínica Jiménez, que está en la calle Alcalá 378, ya me lo he aprendido bien, atendiendo, por supuesto, pacientes no solamente de Alcalá 378 de Madrid, no solamente de Madrid, sino de toda España. Yo lo he anotado y no sé dónde he metido el teléfono de participación del programa, fíjate. ¿Me lo puedes decir? Anótalo de verdad. A ver. 91 543 22 94. 91 543 2294. Pero lo que sí sé, y yo creo que tú no, es la próxima llamada que tenemos. No me la sé. Nos ha llamado Mari Carmen. Mari Carmen, bienvenida al programa, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas, Mari Carmen. Hola. Coméntenos. Quería preguntarle al doctor porque estoy un poquito preocupada porque tengo una nieta de 4 años Sí. y ya nació que tenía en los 2 taloncitos, tenía unos pequeños bultitos. Sí. Entonces nos dijo el pediatra que eso que no pasaba nada, que de nacimiento, pero según vaya creciendo, que se le iba a quitar. Y no se le quita, la niña está creciendo y el bultito va creciendo según el piececito va. Sí. Y era mi pregunta eso, si se le va a dar problemas a la chica el día de mañana o... Claro, pues habría que ver cuál es la causa, ¿no? Si es a nivel de tejido blando o es una causa de tejido óseo, que haya protrusiones del propio tejido óseo y esto traumatice y altere y provoque una alteración estructural y biomecánica, ¿no? Entonces, bueno, pues habría que, porque entiendo yo que aparte del pediatra le habrá visto algún especialista. Pues ahí está, se lo hemos comentado, su pediatra de zona, que es el que tiene de cabecera, y Sí. le ha puesto a la niña de pie en la mesa, la ha hecho andar, y dice, no te preocupes, esto no es importante. Nada, no, le tiene que ver un especialista.
Pero sería recomendable no solamente que un traumatólogo y... Exacto, que un especialista y ver cuál es la etiología, ¿no?, de este tipo de alteración. Es que, claro, y pautar un tratamiento ya sea gustó. definitivo, ya sea conservador, dependiendo cuál sea la etiología. Pero hay que ponerlo en tratamiento lo antes posible, ¿no?, porque hay un abanico de edad que es fundamental, el pautar tratamientos por medio de soportes, férulas, ortosis de silicona, que es desde los 2 años, 2 años y medio de edad, hasta los 12 a 14 años. Pero a partir de ahí ya se puede, a partir de los 14, se puede quedar fijada la patología. Entonces, bueno, pues tenemos un abanico todavía donde podemos tratar definitivamente este tipo de patologías. Sí, sí. Pues, eso no lo deje. No, no. Pues, Además sí me ha aclarado muchas dudas porque voy a hablar con mi hijo y la verdad que veo su programa y intenté entrar el otro día en directo, pero ya era tarde. Sí. Y hoy he tenido el gusto de poder hablar con usted. Qué bien. Pues muchas gracias. Pues me alegro. Si quiere le recuerdo el número de buen día. teléfono de Sí, le de tenemos. Clínica Jiménez. ¿Lo tiene? Le tengo cogido el teléfono. Lo tiene anotado. Sí, Estupendo. muchísimas gracias. Nada, por su llamada. Ya saben ese número que en el caso, bueno, pues de Mari Carmen ya conocía, que es el 91 367 00 71. Bien. Fíjate que es que me fío de la memoria, pero porque este tampoco lo tengo anotado, tanto ordenador y luego no anoto nada. Y no puede ser. 91, desde luego, como decía, termina Berina, 91 367 00 71 es el teléfono de Clínica Jiménez, donde pueden llamar para pues tener esa primera consulta. Siempre es gratuita, a los 25 años, más de 25 años ya, ¿no? O sea, que llevamos 25, ya a puertas de 26. Sí, pero 50 años. Claro, quiero decir, son convalidables como... porque ya venía de antes, ¿no? Exacto. De familia. Viene de familia. Mi padre estuvo 50 años como ejerciendo esta profesión y yo llevo 25, casi 75 años. Ya desde pequeños os miraba y os contaba los casos y exacto, todo, ¿no? Exacto. Bueno, desde pequeño nos instruía y a mí me encantaba escucharle sobre alteraciones, patologías, nos enseñaba radiografías, etcétera, y bueno, de ahí me vino el gusto, ¿no? Y lo estoy ejerciendo con un amor y una delicadeza importante, ¿no? Claro. Como nos gustaría, ¿no?, a cualquier persona que nos tratara, un especialista, ¿no? Sí. Pues con esa profesionalidad, escuchando siempre al paciente, ¿no?, que esto es fundamental, Sí. que hoy en día se ha olvidado esto de escuchar al paciente, ¿no? Simplemente se le ve, ¿qué le duele a usted esto? Una receta, ¿no? Claro. Esto O no al es así. ordenador, ¿no? A meter los datos. Exacto, a meter... exacto. O muchas veces, ¿no?, pues me han mandado radiografías por mail y me dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo? Y bueno, pues esto no es así, ¿no? Hay que escuchar al paciente, hay que saber dónde le duele, qué tipo de alteración, y a partir de ahí se hacen ese diagnóstico diferencial por medio del fluoroscopio, el fluoroscan, el banco de marcha computerizado. Son medios fundamentales, ¿no? No solamente una radiografía, una resonancia, no nos puede evidenciar, sino que hay mucho más pruebas y sobre todo esa escucha empática con el paciente para luego determinar qué tipo de tratamiento es el más eficaz, ya sean tratamientos conservadores o ya sean tratamientos definitivos. ¿Ha cambiado mucho los medios de que se dispone hoy en día desde pues cuando tu padre enseñaba las radiografías Exacto, y tal, exacto. a pues yo recuerdo que nos hablas fluoroscopio, fluoroscan, unos aparatos con los que puedes ver el pie en 360 grados, puedes incluso analizar la pisada, ha cambiado mucho, ¿no? Esto es lo que nos ha propulsionado a los profesionales, ¿no? El avance tecnológico tan importante y bueno, pues el fluoroscopio, el fluoroscan, esto era impensable, ¿no? Hace años, igual que el estudio biomecánico y computerizado a la marcha. Y bueno, y luego más tecnologías, ¿no?, como es el láser, etcétera. Y entonces todo ello pues va acorde a beneficiar, ¿no?, al paciente, a diagnosticar mejor al propio profesional y hacer esos tratamientos totalmente definitivos o bien conservadores, ¿no? O sea, en la cirugía pues también, ¿no?, había en antaño pues había un 10, un 15% de éxito, ¿no?, en cirugías. Hoy en día se puede decir que hay un 99%, ¿no? O sea que estamos rozando el 100%, ¿no?, de éxito, sobre todo en técnicas quirúrgicas. Muy bien, pero no quiero abarcar yo solo las preguntas, porque también las preguntas en este programa las realiza Irene, ¿no? Bueno, ha habido preguntas muy interesantes a lo largo del programa de hoy y le quería preguntar al doctor, porque decía
antes que muchas de las patologías del pie cursan en silencio. Entonces, lo primero, ¿cada cuánto tiempo deberíamos acudir al especialista? Y la segunda pregunta es, ¿qué nos puede indicar que tenemos algún problema en el pie si estas patologías cursan en silencio? ¿Cómo lo podemos notar? Muy bien, pues dos preguntas importantes, ¿no? Es verdad que hay una estadística que nos arroja que casi un 60% de las patologías que se confieren al pie, patologías diversas, pues cursan en silencio, ¿no? Son silentes. Con lo cual es muy difícil que el paciente sepa, ¿no? O sea, la persona sepa que presenta una alteración. Pues muchas veces son terceras personas, ¿no? Ya sean familiares o ya sean personas ajenas, ¿no? Amigos, etcétera, ¿no? Pero son terceras personas las que nos avisan, ¿no? O bien hay signos externos patognomónicos también, como es el desgaste del calzado, tal, que hace pensar a la persona que presenta algún tipo de patología, ¿no? Estos son muy susceptibles, sobre todo los deportistas, ¿no? Eventuales o de élite, ¿no? Que bueno, pues se fija mucho en estos signos externos patognomónicos que pueden determinar, ¿no? Algún tipo de alteración y acuden al profesional. Pero hay dos abanicos de edades donde deberíamos hacer revisiones rutinarias, ¿no? Que es desde los 2 años, 2 años y medio hasta los 14 años y luego a partir de los 50-55 años en adelante, ¿no? Y sobre todo la mujer, que es mucho más susceptible o proclive a presentar tipos de alteraciones o malformaciones, ¿no? Después de ese periodo posmenopáusico. Por eso es importantísimo concienciarse que el pie es fundamental. Una vez que nos concienciamos de la importancia del pie, irrefutablemente iríamos más al especialista, ¿no? De hecho, yo recomiendo siempre, aunque no se tenga ningún tipo de alteración, independientemente de estos dos abanicos de edades, que sí deberíamos acudir al profesional porque somos proclives a presentar patologías. De hecho, la mujer a partir de los 50-55 años, después de ese periodo posmenopáusico, o aparece ese periodo posmenopáusico, entra en juego más una hormona que la relaxina, que lo que hace es relajar ligamentos y tendones y provoca una patología denominada síndrome de sobrecarga metatarsal, que es el hundimiento de los huesos de la planta del pie, y esto conlleva mucho traumatismo, mucho dolor, mucha impotencia funcional y mucha basculación, ¿no? Con lo cual esto puede repercutir muy directamente a la zona lumbar. Por eso es importantísimo concienciarnos de la importancia del pie, ¿no? Como hemos comentado al principio del programa, ¿no? No nos damos cuenta de lo importante que son nuestros pies hasta que presentamos algún tipo de alteración o malformación que hace que tengamos que hacer una vida sedentaria, ¿no? Y entonces, bueno, pues le damos la importancia que tiene. Bueno, pues no hay que llegar a ese punto, hay que adelantarse y acudir al profesional. Oye, nos quedan nada, 1 minuto y medio o así, pero comentabas tú el caso de la mujer y yo me da la sensación también de que los hombres a veces pensamos, bueno, claro, todo el tema de los pies, las mujeres que si os quejáis tal, y como que no tenemos nada. Uy, y es mucho, casi peor, ¿no? Exacto. No, casi peor. O sea, siempre una malformación, ya sea mujer o hombre, pues duele o no duele y esto provoca patologías, ¿no? Claro, hay una estadística, ¿no?, que nos dice que hay 3 a 1, ¿no? Las mujeres son más propensas a presentar patologías por su tipo de morfología de pie, ¿no?, que el hombre, ¿no? Hay 3 a 1, pero el hombre cuando lo padece también con muchísima sintomatología y le provoca mucha impotencia funcional. Por eso, independientemente de ser hombre o mujer, lo importante es que somos humanos, que podemos presentar y somos susceptibles a ello, presentar algún tipo de alteración o malformación, y si esto fuera así, pues irrefutablemente tratarla. Hay mucho avance en el campo de los tratamientos, ya sean definitivos o conservadores, los soportes plantares de última generación, que hoy en día lo que hacen es redistribuir perfectamente todo el peso corporal sobre la planta, lo distribuye sobre 1590 puntos, a diferencia de las plantillas normales que distribuyen entre 80 y 90 puntos, o bien las... Ahí tienes un soporte, ¿no? Exacto, este es un soporte plantar
que redistribuye, esto es lo que llevan deportistas de élite, que redistribuye perfectamente todo el peso y neutraliza perfectamente la pisada. Verá cómo la persona no solamente mejora a nivel del pie, sino a nivel de todo el aparato locomotor, ¿no? Estupendo. Y en el campo de la cirugía, pues también, ¿no? Ya hablaremos otro día. Algún día hablaremos bien, además del soporte, desde luego, me interesa, pero ya se nos termina el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor Juan Pablo Jiménez. Pues muchas gracias por darnos invitarme. sobre todo esa noticia tan importante que además el 99% de los casos tienen solución y en cualquier caso siempre cuando tengamos algún problema del pie podemos vivir mejor, ¿no? Podemos tener mejor calidad de vida. Exacto. Aún no teniendo una solución totalmente definitiva, podemos mejorar la calidad de vida del paciente. Perfecto, pues eso, nos quedamos con una idea ahí optimista y sonriendo, ¿no, Irene? Y yo me quedo con 2 preguntas pendientes para el próximo programa, así que... Pero seguro que lo que sabes bien es el número de teléfono de Clínica Jiménez. Sí, claro, el 91 367 0071, 91 367 0071. Es que iba a decir otro. Ya sabía yo que lo sabías bien. No, el de casa luego, ahora cuando termine el programa. Gracias a ustedes por su atención, por su participación. Ya saben, el 91 367 0071 es el teléfono de Clínica Jiménez donde pueden llamar para pedir esa primera consulta, siempre es gratuita, es donde se realiza el diagnóstico, cuál puede ser la patología que tengan y se ofrece distintas soluciones. Gracias y hasta un próximo programa.